He de reconocer que estoy preocupado por el desarrollo de la inteligencia artificial y creo que la Santísima Trinidad puede iluminarnos un poco en este camino por el que todos tenemos que marchar. ¿Cómo lo hará? Muy bien, pues este domingo celebramos en la Iglesia Católica la fiesta de la Santísima Trinidad. ¿Qué es lo que celebramos? Pues lo que celebramos es que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y eso lo sabemos gracias a que una de esas tres personas, el Hijo, Jesucristo, nos lo ha revelado, nos lo ha contado, nos lo ha dicho. Nos ha revelado que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y podríamos preguntarnos qué es lo esencial en Dios. Y si nos preguntásemos por lo esencial en Dios, probablemente muchos de los que estáis viendo el vídeo, lo primero que os venga a la cabeza sea el amor. Dios es amor, como dice San Juan. Y es verdad que el amor es esencial en Dios. Sin embargo, hay algo anterior, o quizá anterior no es la palabra más adecuada, pero algo que está en el fundamento del amor, que sirve como cimiento del amor y que ciertamente es esencial en Dios. Y eso es la relación. Es muy importante. Para que haya amor, tiene que haber una relación interpersonal entre el amante y el amado, que es lo que sucede entre el Padre y el Hijo. Las mismas palabras refieren a la relación. Si utilizamos la palabra Padre, es porque hay una relación entre el Padre y el Hijo. Si utilizamos la palabra Hijo, ya implica relación con el Padre. Y esa relación de amor se personifica en el Espíritu Santo, de manera que las tres personas de la Santísima Trinidad esencialmente son relación. Podríamos decir que en Dios ser es ser en relación. Quizá esto es un poco complicado, filosóficamente hablando resulta no fácil de entender, pero es fundamental y es muy importante. En Dios ser es ser en relación. El Padre que engendra al Hijo, el Hijo que es engendrado por el Padre, el Espíritu Santo que es expirado por el Padre y por el Hijo. De manera que se establecen las relaciones intratrinitarias entre las tres personas de la Santísima Trinidad. Y está escrito al principio de la Biblia que nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Eso quiere decir que conocer a Dios es conocernos a nosotros mismos. Y conocernos a nosotros mismos es también conocer a Dios. Esa imagen a la que se refiere la Biblia, esa imagen que Dios Padre tiene delante cuando crea al hombre y a la mujer, es Jesucristo resucitado. Y esa semejanza es un proceso por el que todos pasamos en nuestra vida y en el que vamos pareciéndonos cada vez más a esa imagen con la que fuimos creados, la imagen de Jesucristo resucitado. De manera que si la relación es algo esencial en Dios, debe ser también esencial en el ser humano. Y esto es algo que nos acerca al tema de la inteligencia artificial de la que hablábamos al principio, ¿no? Quizá alguno de vosotros estará pensando, ¿y qué tiene que ver la Santísima Trinidad con la inteligencia artificial? Bueno, pues vamos llegando a ese punto en el que vamos a poder entender este razonamiento, ¿no?, por el que estoy avanzando. Decía al principio del vídeo que estoy preocupado con el desarrollo de la inteligencia artificial,
creo que tiene una serie de peligros que en la medida de lo posible debemos de ir evitando para dirigir el desarrollo de la inteligencia artificial hacia el bien común y el progreso verdadero de la humanidad, hacia el bien, la belleza y la verdad. Quizá si yo os preguntase cuál pensáis que es el principal problema que puede llevar consigo el desarrollo de la inteligencia artificial, es muy probable que en la cabeza de muchos de vosotros lo primero que aparezca sea el trabajo. Ese riesgo que hay de que el desarrollo de la inteligencia artificial acabe por despedirme del trabajo, acabe por llevar a mucha gente en el mundo entero al paro. Y es verdad que ese riesgo está ahí, pero yo creo que hay un riesgo y un peligro muchísimo mayor en el que quizá no estamos pensando ni estamos teniendo en cuenta del todo, porque sucede quizá de una manera más silenciosa, no como despedir a gente del trabajo, que no es algo silencioso, pero esto que sucede de manera silenciosa y poco a poco es un cambio radical porque va a lo esencial y tiene que ver con la relación. Es el peligro de que la inteligencia artificial sustituya a nuestras relaciones interpersonales. Es el peligro de que la inteligencia artificial poco a poco se vaya convirtiendo en nuestro amigo. Que la inteligencia artificial poco a poco se vaya convirtiendo en nuestro novio o nuestra novia. Que la inteligencia artificial poco a poco se vaya convirtiendo en nuestro esposo o nuestra esposa. Que la inteligencia artificial se vaya convirtiendo poco a poco en mi hijo. Y esto es algo que afecta a algo esencial en el ser humano y que son las relaciones interpersonales, como veíamos antes al hablar sobre la Santísima Trinidad y de nosotros creados a imagen y semejanza de Dios. Es verdad que en las relaciones interpersonales surgen muchas dificultades. Es verdad que las relaciones interpersonales a veces nos hieren el corazón. Es verdad que a veces el amigo, el novio, la novia, el esposo, la esposa, el hijo, pues nos trae quebraderos de cabeza. Es verdad. Y puede ser verdad que un amigo robot, un novio o una novia robot, un esposo o una esposa robot o un hijo robot, pues nos diga siempre lo que queremos escuchar, esté siempre dispuesto a ayudarnos en lo que necesitamos, esté siempre dispuesto a escucharnos, no necesite de muchas atenciones por nuestra parte y en ese sentido resulte como algo idílico para nosotros y por tanto una gran tentación de apartarnos de algo que es esencial para nosotros, que son las relaciones interpersonales. Y aquí abro un paréntesis para aclarar que por mucho que evolucione la inteligencia artificial, no solamente en capacidad intelectual y autoconciencia, sino también en lo que tiene que ver con los robots humanoides que aparentemente parecen personas, por mucho que todo eso evolucione, un robot nunca será una persona humana y nunca debería, podría, pero no debería, sustituir las relaciones interpersonales, las relaciones entre los seres humanos. Esta semana hemos celebrado una misa en la que el Evangelio correspondía a esas palabras en las que Jesús dice que cuando nos acerquemos al altar para dejar allí nuestra ofrenda, si tenemos algo contra nuestro hermano, dejemos la ofrenda allí, volvamos a nuestra casa, nos reconciliemos con nuestro hermano y entonces volvamos y podamos presentar esa ofrenda, ¿no?
Y yo pensaba en este evangelio y pensaba en el futuro de la inteligencia artificial y este peligro del que estoy hablando, y me imaginaba a alguien escuchando este evangelio y diciendo: yo no tengo ningún problema con mis hermanos, no tengo ningún problema con mis prójimos, yo puedo venir aquí y presentar mi ofrenda. Pero ¿cuál es el motivo por el que esa persona no tiene ningún problema aparentemente con nadie de su alrededor? Pues la razón por la que no tiene ningún problema con la gente de su alrededor es que ha sustituido las relaciones entre personas humanas por las relaciones con la inteligencia artificial. Y su relación es exclusivamente con robots y con máquinas. Por eso dice que no tiene ningún problema con nadie de su alrededor, porque además todas esas máquinas le dicen lo que quiere escuchar. Pero ¿significa eso que realmente puede entregar su ofrenda porque no tiene ningún problema con la gente de alrededor? No. Y perdonad por lo que voy a decir, que quizá es un poco fuerte, pero creo que debo decirlo. El pecado de esa persona será el haber renunciado a algo esencial para sí mismo, que es la relación entre las personas humanas, por haber sustituido eso por las relaciones con las máquinas, por la relación con la inteligencia artificial. Y siendo algo que es esencial para el ser humano, sustituir eso y hacerlo desaparecer de nuestra vida, pienso que es algo bastante grave y que hace que uno no pueda dejar su ofrenda delante del altar, sino que tenga que ir a reconciliarse, en este caso consigo mismo, tomando conciencia de su propia esencia y cultivando las relaciones entre los seres humanos. He escuchado también últimamente, también por haber celebrado la semana pasada Pentecostés, la pregunta de ¿dónde sopla el Espíritu Santo? Y la verdad es que me voy dando cuenta cada vez más de que el Espíritu Santo está soplando de una manera muy fuerte a través de la inteligencia artificial y de su desarrollo. Y creo yo que es muy importante que le prestemos mucha atención, ya que el potencial que tienen estas herramientas es inmenso. Pero como todo desarrollo, puede dirigirse hacia el bien o puede dirigirse también hacia el mal. Así que también tenemos esa responsabilidad de trabajar, educar e incluso desarrollar en una buena dirección el desarrollo de la inteligencia artificial. Por ejemplo, en Pentecostés el Espíritu Santo hizo que los apóstoles pudieran hablar en distintas lenguas, y cuando eso sucedió, lo primero que pasó por la mente de los apóstoles es: si yo ahora hablo árabe, que hace un rato no hablaba, y aquí hay un montón de árabes, pues ya está. Yo he recibido este don para anunciarles el Evangelio, para que les pueda llegar un mensaje de amor, un mensaje que promociona las relaciones interpersonales. No tuvieron duda, supieron que esa era la dirección en la que el Espíritu Santo les iba encaminando. Sin embargo, a día de hoy quizá nos resulta un poco más complicado el tener claro esa dirección en la que tenemos que ir. Y cuando el Espíritu Santo suscita en el desarrollo de la inteligencia artificial la capacidad de poder comunicarse en cualquier idioma, como me pasa por ejemplo con estos auriculares que uso, ¿no? En vez de pensar en usar este desarrollo de la inteligencia artificial para anunciar un mensaje de amor como es el Evangelio, promocionar las relaciones personales, pues quizá lo primero que nos viene a la cabeza es: ¿cómo puedo ganar dinero con esto? ¿Cómo puedo hacer un negocio con esto? Por eso digo que hay que estar muy pendiente de este desarrollo.
no solamente para hacer una valoración moral, que también, y de hecho este vídeo que estoy haciendo contiene en gran parte una valoración moral de este desarrollo y de sus peligros, sino también para entender cómo funciona y poder hacer un uso adecuado para que este desarrollo de la inteligencia artificial pueda ir en una buena dirección, que no sustituya algo esencial para nosotros como son las relaciones interpersonales, y que pueda, por otro lado, promocionar y hacer progresar al ser humano, ¿no? Que podamos tener pues una vida más abundante como Dios nos ha prometido, y el Espíritu Santo nos va guiando hacia ello. Lo que pasa es que a veces estamos un poco perdidos y en vez de a lo mejor escuchar e ir por donde el Espíritu Santo nos guía, vamos por donde a nosotros nos parece. Por eso he tomado una decisión. Por la importancia de este tema, he decidido que en la medida de lo posible voy a intentar que en mis homilías haya siempre una parte dedicada a reflexionar sobre este tema de la inteligencia artificial, para así poder ayudar a la gente a tomar conciencia, a pensar más en ello y a poder también poner nuestro granito de arena en este desarrollo de la inteligencia artificial. No solamente en las homilías, sino que también creo que con mayor asiduidad intentaré hacer vídeos en los que también vaya hablando de todo esto. En fin, a raíz de la Santísima Trinidad, mirad dónde hemos llegado. Pero espero que nos haya sido de provecho a todos, al menos para mí sí lo ha sido. Un abrazo muy grande, misioneros, y hasta la semana que viene.